Vietnam. El pueblo que venció a 3 imperios seguidos, y aún así le cambian la historia. La guerra que ganaron en el campo, y les robaron en los libros. Hubo un pueblo que escribió el manual definitivo de cómo vencer a un imperio, no una vez, 3 veces seguidas. Primero humillaron al colonialismo francés, que los trataba como sirvientes en su propia tierra. Después detuvieron a la máquina de guerra más cara de la historia, la estadounidense, que llovió más bombas sobre sus arrozales que todas las usadas en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando creyeron que la paz era suya, tuvieron que levantarse una vez más, esta vez contra el gigante que se decía su hermano. China. Vietnam no ganó guerras. Demostró que la voluntad de un pueblo unido por su tierra es el arma más invencible del planeta. Y por eso, cuando hoy buscas su nombre, no encuentras su triple epopeya. Encuentras el relato del que perdió, contado desde su estudio en Hollywood o silenciado en los despachos de Beijing. Antes de que llegaran los barcos franceses en el siglo XIX, Vietnam no era una colonia en espera. Era una civilización con 1000 años de poesía escrita en su propio alfabeto, sistemas de diques que dominaban las crecidas del Río Rojo, y una tradición de rebelión tan antigua como sus montañas de piedra caliza. Los franceses no trajeron progreso, trajeron la plantación. Convirtieron el fértil Mekong en un desierto verde de caucho para los neumáticos de París, mientras las fotografías mostraban a vietnamitas esqueléticos muriendo de hambre junto a sacos de arroz exportados. Robaron sus estatuas, prohibieron su lengua en las escuelas y les enseñaron que su historia empezaba con la llegada de Francia. Vietnam no se levantó para ser libre, se levantó para dejar de ser borrado. Su crimen no fue elegir el comunismo. Su crimen fue ganar cuando la geopolítica ya había decretado su derrota. En 1954, en la cuenca de Dien Bien Phu, el general Vo Nguyen Giap hizo lo imposible. Desmontó cañones enteros, los cargó a hombros a través de la jungla y los colocó en las colinas mirando hacia abajo, hacia la élite militar francesa atrincherada. Fue el jaque mate perfecto. La primera vez que un movimiento de liberación colonial derrotaba a una potencia europea en batalla campal, el eco atravesó océanos, llegó a Argelia, a Mozambique, a las calles de Harlem. El mensaje era simple y letal: se puede vencer, y ese mensaje no podía permitirse. Así que el nuevo imperio fabricó su casus belli con un ataque fantasma en el Golfo de Tonkin. Y comenzó el segundo acto, que no fue una guerra, sino un experimento de exterminio en escala industrial. Estados Unidos descargó sobre un país del tamaño de Nuevo México más bombas que todas las aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Saturaron sus bosques con 80 millones de litros de agente naranja, un veneno químico diseñado para quitarle el escondite a un guerrillero, pero que envenenó la tierra, el agua y el código genético de millones, legando 500.000 de niños con malformaciones que aún hoy nacen. Operaciones con nombres clínicos como Phoenix se dedicaron a eliminar sistemáticamente a maestros, enfermeras, ingenieros, el futuro intelectual de la nación. Mataron a 3 millones de sus hijos, el 90% civiles. Destruyeron 9.000 de sus 15.000 aldeas. Y en 1975, cuando los tanques norvietnamitas rompieron las rejas del Palacio de la Independencia en Saigón, el coloso tuvo que huir en helicópteros desde las azoteas, derrotado por aquellos a quienes llamaban campesinos descalzos. Pero el manual de dominación tiene más de un capítulo. Y el tercero fue escrito por quien se presentaba como camarada. China, que había sido su apoyo logístico contra Estados Unidos, vio con recelo la consolidación de un Vietnam unificado, fuerte y soberano en su frontera sur. En 1979, apenas 4 años después de la retirada estadounidense, Beijing lanzó una lección punitiva, una invasión masiva en la frontera norte. Durante un mes, el Ejército Popular de Liberación avanzó, quemando aldeas y enfrentándose a un enemigo que conocía cada centímetro de su selva. Vietnam, exhausto pero indomable, los repelió. Fue la tercera victoria contra un imperio en una generación, pero también la más amarga, la que demostró que ningún aliado es permanente cuando choca con la soberanía de un pueblo que se niega a ser un peón. China se retiró, pero el mensaje quedó claro. Incluso la fraternidad comunista tiene límites, y ese límite es la independencia verdadera. Vietnam ganó la guerra absoluta, pero perdió la batalla relativa, la de la narrativa, porque la maquinaria cultural del vencido es más poderosa que su ejército. Hollywood, la prensa hegemónica y los libros de texto convirtieron una guerra de agresión imperial en la guerra de Vietnam, un drama introspectivo y confuso, donde el invasor es una víctima atormentada y el invadido,
un decorado exótico de sufrimiento. Borraron la historia colonial, suavizaron el horror del napalm, ocultaron la invasión china como una escaramuza fronteriza, transformaron la resistencia heroica en un conflicto fratricida, le robaron al pueblo su lección universal, que la determinación puede quebrar a cualquier potencia, sea capitalista o comunista. En su lugar, vendieron la melancolía del marine que vuelve a casa, la complejidad del pantano, el mito de la guerra incomprensible. El vencedor tuvo que leer su propia victoria en los libros escritos por el perdedor. Y el castigo final no fue la derrota, sino la conversión. El país que se unificó bajo el lema "Nada es más precioso que la independencia y la libertad", hoy alberga los sweatshops de Nike, Samsung e Intel. La generación que sobrevivió a la gente naranja ahora cose camisetas para Occidente por salarios de hambre. Es la venganza silenciosa del capital global. Si no pudimos destruirte con bombas, te compraremos la fuerza de trabajo. Si no pudimos doblegar tu espíritu, domesticaremos tu economía. El arrozal que fue campo de batalla ahora es una zona económica especial. El héroe que cargaba un fusil AK-47 ahora carga una caja de componentes electrónicos. Esta es la herida que nunca cierra. ¿Qué duele más? ¿Luchar 30 años por la independencia o conseguirla, y que el mundo insista en narrarla como el telón de fondo del trauma de tu verdugo? Vietnam carga la paradoja más amarga. Es el país más famoso por una guerra que ganó, pero cuya memoria colectiva global ha sido secuestrada por la psique del que perdió. Su historia debería ser un himno atronador a la resistencia humana. En cambio, es un susurro distorsionado en el megáfono del imperio. Porque el poder verdadero no reside solo en ganar la guerra, sino en controlar la historia que se cuenta sobre ella. Y Vietnam aprendió demasiado tarde que se puede vencer a 3 ejércitos en el campo de batalla, y aún así, ser derrotado en el campo infinito de la percepción. La última bomba cayó hace medio siglo. La guerra por contar por qué cayó. Esa jamás ha terminado. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Si este contenido te hizo pensar, suscríbete y sígueme para seguir explorando juntos la conciencia crítica de nuestra época.